Perfecto, muy bien, pues rápidamente os cuento lo que os queríamos contar, que responde a las preguntas que tú nos formulabas, Alan, es qué deben hacer las sociedades del mundo en general y en particular pues las de Mesoamérica, para construir, para obtener, para poder disfrutar de la infraestructura digital que como sociedad nos merecemos, ¿no? La que necesitamos y sin duda nos merecemos, ¿de acuerdo? Esta es las cuatro ideas que quiero compartir con vosotros. Las compartiremos muy rápidamente y seguro que a partir de ahí pues, podrán surgir cuestiones. Ya lo hemos formulado en la introducción y se ha dado una excelente definición, pero ¿qué es la infraestructura digital? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructura digital? ¿No? Bueno, esta que hemos escrito aquí es la definición que nosotros utilizamos, ¿no? Es el conjunto de elementos que soportan la vida digital de nuestra sociedad. Y como hemos señalado, ahora más que nunca, todas las personas y todos los negocios se ven de una manera u otra pues, afectados por ella. Es un conjunto de elementos que comprende desde redes de acceso, tanto fijas como móviles, pero también los terminales de clientes, infraestructuras físicas como postes, ductos, torres, redes de transmisión, tanto basadas en fibra como en radio, diversos tipos de centros técnicos o centrales y también grandes data centers y algunos tipos de aplicaciones de Internet. Efectivamente, como decíamos, esta infraestructura y cada vez más afecta a cada uno de los elementos de nuestra sociedad, de nuestras sociedades, ¿no? Aquí vemos como claramente la infraestructura digital ya está afectando, ya forma parte, de hecho, de nuestro comercio, de nuestras compras del día a día, ¿no? Estos son datos del porcentaje de e-commerce sobre el comercio en general, en este caso de Estados Unidos y del Reino Unido, y como podéis ver, en 6 meses el e-commerce en el Reino Unido prácticamente ha triplicado su presencia, ¿no? Y además de nuestro comercio, afecta también, y este es otro ejemplo, podríamos poner más, ¿no?, a nuestra salud. Es decir, cada vez más nuestra salud se relaciona, ¿no?, con esta infraestructura digital. Y como ejemplo, pues estamos poniendo aquí la evolución de las ventas, del tamaño de mercado del iWatch, del reloj de Apple, que es un dispositivo que está orientado esencialmente a la salud, ¿no?, a la salud o a la vida saludable. Y vemos como prácticamente en 2 años se han doblado, ¿no?, las ventas de iWatch. Y otro ejemplo también muy relevante de otra cosa que es esencial para nuestra sociedad es nuestra educación, ¿no? Como nuestra educación cada vez más es más digital y forma parte también de se ve soportada por esa infraestructura digital que mencionábamos antes, ¿no? El interés en Google Classroom prácticamente se ha triplicado este año, manteniendo eso sí, pues el patrón anual, ¿no?, de vuelta del curso escolar. Así que nuestra sociedad demanda cada vez más de esa infraestructura digital, que es cada vez más necesaria. Y esa demanda ya está teniendo impacto directo sobre esos elementos que mencionábamos antes. Y pondré a continuación también 3 ejemplos ilustrativos, ¿no?, de que nos puede... De qué estamos hablando más concretamente. Estos en particular, son datos de España y es el número de altas netas mensuales de banda ancha fija, ¿vale? Y vemos que manteniendo ese patrón también anual, con picos en septiembre, que aparece aquí, pues el número de altas netas que prácticamente se ha incrementado en un 40%, también desde el último año en lo que se refiere a la banda fija. Y si hablamos del tráfico que va por esas redes fijas, estos son datos de Ofcom. Perdón, el Sí. tema de altas serían suscripciones. Sí, exacto, sí, son suscripciones de nuevos clientes, así es. Eso es, pues de septiembre a septiembre pues hemos tenido un incremento del 40% aproximadamente.
si vamos al tráfico que va por esas redes fijas, estos son datos de Ofcom en el Reino Unido, como mencionaba antes, pues si pusiéramos aquí el dato de 2020, que ronda los 450 gigabits al mes, pues estaríamos hablando también de un incremento del 50% interanual en este momento. Y si miramos la evolución del consumo de datos móviles por cliente y por mes, estos son datos de España, veríamos que el crecimiento ha sido de un 68% anual. Es decir, la sociedad tiene demandas digitales que están creando demandas sobre la infraestructura digital que soporta esas demandas, como acabamos de mencionar y como se dijo en la introducción. Y son demandas reales que ya están teniendo un gran impacto. De hecho, también podemos identificar algunos nuevos patrones de uso de esa infraestructura digital en el uso de los propios servicios. Pues, por ejemplo, estos también son datos de España, vemos que en un semestre prácticamente se ha multiplicado ha crecido al 50% el uso de la videoconferencia por WhatsApp, ¿vale? En este último semestre, también sin duda asociado a la pandemia. Y vemos también que el uso de televisión por internet, si queréis televisión no convencional u OTT, como también se llama, ha crecido también en los hogares de España un 25% en un semestre. Y sin embargo, cuando miramos también cómo los operadores, los actores habituales, ¿no?, de estos que operan estas infraestructuras, que son los operadores de telecomunicaciones, cuando vemos cómo monetizan estos incrementos de demanda, vemos que no se ven reflejados en unos aumentos de ingresos. De hecho, los precios promedio, que es lo que muestra esta gráfica, ¿no?, en euros por mes, los precios promedios de los paquetes más populares, en este caso en España, o están estables o bajan ligeramente, ¿no?, manteniendo esta tendencia pues, desde los últimos años. Es decir, estamos en mercados que en general aplican una estrategia de más por más o en realidad más por lo mismo. ¿De acuerdo? Sin embargo, estamos seguros, es bien sabido por todos nosotros y hay estudios que se refieren, ¿no?, que lo demuestran, ¿no?, que la infraestructura digital es un elemento clave para la prosperidad y el bienestar de las naciones en la actualidad. Sabemos que produce un impacto positivo en el PIB, sabemos que es una herramienta clave para el cierre de todo tipo de brechas y es claramente una vía de acceso al bienestar social. También sabemos que, como todo gran cambio, pues conlleva posibles impactos negativos que también tienen que ser manejados, ¿no? Pero ese, sin duda, es tema para otra exposición. Así que, sabido esto, sabido, digamos, que la complejidad del mercado que hemos expresado, sabido que el desarrollo de la infraestructura nacional, digital es positivo para las sociedades y positivo para las naciones y los países, los gobiernos tratan de definir objetivos para cubrir con esa infraestructura digital y para el crecimiento de la misma, ¿no? Estamos poniendo en este ejemplo pues dos documentos que son de este mismo enero del Gobierno de España, son dos extractos del Plan Nacional de Conectividad y el Plan de Promoción de la Tecnología 5G, y podríamos revisar sus objetivos, pero el mensaje que os quiero transmitir es que en este momento los objetivos se están fijando razonablemente, expresándolos en cobertura, conectividad y velocidad. ¿De acuerdo? Pues debemos cubrir el 75% de la población con 5G, es uno de los casos. O la población tiene que tener, o el 90% de la población tiene que tener acceso a banda ancha de más de 100 megas. O el 100% de los polígonos industriales deben tener acceso de más de 1 gigabit. ¿Vale? Pues son este tipo de objetivos, ¿no?, los que se expresan. Insisto, es una manera coherente de hacerlo, pero creemos
que hay que ir un poco más allá si realmente queremos fijar objetivos ambiciosos y debemos buscar otra manera de expresar esos objetivos. Porque, y aquí ponemos un ejemplo, estos son datos de Colombia, parámetros como cobertura o accesibilidad tienen poco que ver finalmente con el uso, ¿no? Aquí si miramos los datos del uso de banda ancha móvil por parte de clientes con servicios por suscripción, es decir, postpago, frente a clientes por servicios, con servicios por demanda, es decir, prepago, vemos que hay un enorme gap entre los megas al mes que consumen cada uno de este tipo de clientes, lo que indica claramente un patrón de uso completamente diferente. Y vemos que esto, más que lejos de cerrarse, pues esta diferencia se va ampliando, ¿no? En el caso concreto de este ejemplo. Así que objetivos asociados a cobertura y conectividad pueden llegar a ocultar la realidad, ¿no?, del patrón de uso y de la penetración, ¿no?, digamos que de esta infraestructura digital. Y sin duda una infraestructura tiene sentido cuando se llena y cuando la sociedad la usa, como hemos visto al principio con los ejemplos, ¿no?, pues para su propio beneficio y para la transformación, ¿no?, de su día a día y de sus propios procesos de negocio. Así que lo que queríamos proponer en esta breve exposición es que es el momento, este es el momento, porque estamos enfrentando, pues como hemos visto, un cambio marcadísimo, ¿no?, en las tendencias. Alguien dice que el teletrabajo en un mes pues ha avanzado una década o algo así. Bueno, pues hemos visto que en otros aspectos de la sociedad pues también estamos viendo cambios de ese tipo. Es el momento de fijarnos esos objetivos ambiciosos y de expresarlos en magnitudes que realmente tengan impacto y que estén relacionadas tanto con el uso como con el valor y las propiedades de la propia infraestructura, ¿no? Y esa es la sugerencia, ¿no?, que queríamos poner encima de la mesa durante estos minutos hoy. La clave a la hora de explicar de fijar objetivos de una infraestructura es la capacidad de la misma, ¿no? Y en el caso de las redes móviles, el mejor proxy, la mejor manera para identificar la capacidad de estas redes es la densidad, es decir, el número de estaciones base por kilómetro cuadrado o, por hacerlo más fácil, por habitante, ¿no? Y aquí podemos dar un vistazo a los distintos valores que hay en el mundo. Encontramos redes muy densas, como pueden ser las asiáticas, en Corea y Japón, pues rondamos valores que están alrededor de 10, ¿vale? Encontramos redes de densidad media que podrían corresponder a las del norte de Europa, muy particularmente Finlandia, con valores que rondan 4 estaciones base por cada 10.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes, perdón. Y luego tendríamos valores como los del sur de Europa, como por ejemplo España o incluso Centro Europa, porque Alemania anda también por ahí, que rondan 1 como valor. El valor probablemente más popular en las redes latinoamericanas ronda, y evidentemente depende mucho, pero ronda 0,5, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los valores que pensamos que es útil a la hora de fijar los objetivos, como digo, ambiciosos, ¿no?, de esta nueva infraestructura digital que queremos continuar construyendo. Si miramos en las redes fijas, una magnitud similar, que no va directamente asociada a cobertura, sería el tráfico por promedio, por mes, por habitante, por acceso, que una red suficientemente capilar es capaz de transportar, ¿no? Y aquí tenéis algunas cifras. Antes veíamos las de Ofcom, estas son de origen Telefónica en distintos países y, como veis, hay todavía enormes diferencias, ¿no? Desde los 150, 200 megas que podíamos estar hablando para las redes europeas de Telefónica o la colombiana, por ejemplo,
a los casi 350 o 400 que encontramos en Brasil y en Perú, por ejemplo, ¿no? para las redes fijas de Telefónica. Recordad que para el Reino Unido estamos hablando de valores de 450 gigas al mes, ¿de acuerdo? Así que, por acceso. Así que, de nuevo, este es el momento de fijarse un objetivo aquí en tanto probablemente expresado, ¿no? en esta magnitud, que es la cantidad de gigas que un hogar, que un acceso, ¿no? Pues es capaz, tiene que llevar pues, para soportar su vida digital, de alguna manera. Y esta es una de las propuestas que queríamos hacer hoy. Es decir, definamos objetivos ambiciosos basados en estos dos parámetros. Densidad para las redes móviles, y aquí cada mercado, cada infraestructura, cada país, cada nación es diferente y debe escoger cómo de ambicioso y cuál es el plan para fijar ese objetivo. Y la capacidad de generar y absorber tráfico para la red fija, medida en terabits por mes, por acceso y por persona. ¿De acuerdo? De nuevo, pues podemos encontrar valores muy variados que pueden ir pues, desde los 400 megas que hablábamos hasta como objetivo pues 10 teras, ¿no? 10 terabytes al mes. La pregunta ahora que parece pertinente es cómo conseguir una infraestructura, construir una infraestructura que sea capaz, ¿no? de conseguir estos objetivos ambiciosos que nos hemos planteado. Evidentemente, la respuesta es muy larga, la dificultad es enorme y ahí es donde de alguna forma pues entran todos estos programas y es donde empieza el trabajo duro. Pero nosotros queríamos simplemente apuntar hoy dos ideas. La primera es lo que nosotros en NAE llamamos un modelo superligero de telecomunicaciones, que no es más que una separación clara y radical entre lo que es la capa de infraestructura, es decir, la infraestructura sobre la que se van a prestar los servicios, que puede haber un número naturalmente limitado de jugadores ahí, ¿vale? Y que ya que haces esta separación, pues vas a conseguir que sea completamente digital y que tenga una interfaz abierto y digitalizado y accesible a la capa superior, que es la capa de cliente, donde definimos lo que se llamaría el Digital Service Provider, es decir, el proveedor de servicios digitales, ¿no? Que sobre esa infraestructura digital pues presta a distintos clientes de distintas maneras pues distintos tipos de servicios. Creemos que una separación clara de este estilo permite definir ecosistemas ricos, llenos de interacciones positivas y que encuentran un correcto balance, ¿no? entre las tensiones inherentes del mercado que veíamos antes, ¿no? De un mercado que reconoce poco o que crece poco y que está muy atado a resultados que se tienen que dar cada trimestre, es decir, cada trimestre los operadores publican sus cuentas de resultados y deben ser positivas, y una capa inferior, la capa de la infraestructura, que debe necesariamente planificarse en plazos mucho más largos, que van desde los 20 hasta los 60 años o incluso más allá. Estaría encantado de discutir con vosotros mucho más en profundidad esta idea y podríamos ver, ¿no? pues, diferentes ejemplos, ¿no? de cómo distintos mercados están llegando de manera más o menos natural pues, a configurarse en torno a estas ideas, ¿no? Como ejemplo, pues esta semana se anunciaba, ¿no? digamos que la venta de las torres de Telefónica, de Telxius, a American Tower, ¿no? que acaba de esta forma, además de comprar un gran lote de torres en Latinoamérica, pues entra por la puerta grande, digamos, en el mercado europeo, con estas 30.000 torres que ha adquirido. Esta es una idea, telco superligero, esa separación radical, ese ecosistema rico, lleno de interacciones que queremos proponer. Y la otra es
la colaboración público-privada. Es decir, si no hay una intención del Estado, del gobierno, en ir más allá, en asegurar que esta infraestructura digital crece y es capaz de conseguir esos objetivos ambiciosos que como sociedad nos hemos marcado, pues probablemente no lo consigamos, ¿no? Y hemos visto ejemplos, ¿no?, en los que bueno, pues el mercado de alguna forma no llega a cubrir pues todos los objetivos que a nosotros como sociedad nos gustaría. Eso sí, deben tratarse de colaboraciones enfocadas a relaciones a muy largo plazo. La infraestructura, como he dicho hace unos instantes, pues se planifica para 20 o 60 años, tanto la móvil como la fija. Debe tratarse de un entorno en el que se refuercen los mecanismos de competencia en el mercado. Es esencial mantener esa competencia e incluso aumentarla si queremos efectivamente llegar a situaciones que sean costo eficientes. Y el papel del Estado es impulsar a esa iniciativa privada para ir uno o dos pasos más allá. Y sobre todo, también un consejo, ¿no?, pues hay que aprender mucho de lo que han hecho otros países u otras sociedades, ¿no?, para evitar repetir errores, ¿no?, que se pueden cometer. No lo llamaremos errores, lo llamaremos experiencias no tan exitosas, ¿vale? Y esencialmente esto es lo que quería compartir con vosotros. Creo que da por lo menos una respuesta inicial a tu pregunta, Alan. Simplemente, y a modo de recordatorio, ¿no?, pues para cerrar esta presentación, os quería simplemente proponer unos siguientes pasos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para impulsar esta infraestructura digital como sociedad, como industria, ¿sabes?, como regulador? Pues deberíamos ser capaces de seleccionar esos objetivos ambiciosos, formular unas metas agresivas para esos objetivos, es decir, hacia qué valores y cuándo debo llegar. Debemos incentivar la creación de un ecosistema abierto y dinámico, como os he mencionado antes, hay maneras de hacerlo. Ese ecosistema solo tendrá sentido y subsistirá si hay una política pública equilibrada y que se asegure de que ese ecosistema existe. Debemos asegurarnos de que la demanda está ahí y que la cultivamos, porque a menudo es posible equivocarse, y a partir de ahí estaremos en condiciones, ¿no?, de continuar o de multiplicar en realidad la digitalización de la sociedad, ¿no?, de nuestra sociedad, que es finalmente el objetivo, ¿no?, para el que hemos construido, ¿no?, esta infraestructura digital. Y esto es lo que quería compartir con vosotros, así que estamos, Edwin y yo, a vuestra disposición para responder cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Joaquín. Vamos a pasar a preguntas. Tenemos una pregunta en el chat, yo tengo un par de preguntas también, pero antes vamos a pasarle la palabra a los compañeros del proyecto Mesoamérica para que nos indiquen el tema de la fotografía. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a Joaquín por estas reflexiones muy importantes. Bien, pido a Ronald que por favor nos guíe en la dinámica de captura de fotografía de grupo. Adelante, Ronald. Muchas gracias, doctora From. Buenos días a todos. Les pediremos que puedan activar sus cámaras para que podamos hacer la toma respectiva de la fotografía, por favor. En lo que activamos nuestras cámaras, yo voy a contar hasta 3 para que podamos estar listos para la captura. Perfecto, voy a iniciar con la primera página porque son 2 de imágenes. Voy con la primera a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Voy con la segunda a la cuenta de 3. 1,
2, 3. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Joaquín, tengo algunas preguntas antes de pasar a la pregunta que está en el chat. Quisiera nada más una pequeña reflexión que hacías, que estas políticas tienen que ser de largo plazo. Evidentemente, das pasos de 60 años. Si vemos quién ha sido muy exitoso en todo este proceso, sin duda el principal ejemplo es Corea, que se puso un plan y unos objetivos que iban alrededor de los 50 años. ¿Cómo hacemos para que estos objetivos a tan largo plazo sobrevivan los cambios de gobierno? Porque nos enfrentamos en situaciones complejas que cada administración, cada periodo de gobierno, pues intenta hacer lo mejor que pueda para desarrollar. Son muy pequeños para poder desarrollar estos desarrollos de infraestructura. ¿Qué podríamos hacer para solventar ese problema? Muchas gracias, Alan. Es efectivamente una pregunta, la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo conseguir efectivamente romper esas tensiones? Yo recuerdo hace algunos meses, hablaba con el directivo de una empresa pública de telecomunicaciones en América Latina, y él me contaba exactamente eso que tú dices, es que esa empresa cada año era como si cambiara de propietario, ¿no? Porque cada 4 años, ¿no? Con el ciclo electoral, porque cambiaba el equipo directivo con el cambio de gobierno, ¿no? Que acaba produciéndose. Aquí, efectivamente, siendo muy difícil y siendo un auténtico desafío, se trata de definir políticas que vayan, que tengan objetivos que sean graduales y que sean asumibles, ¿no? por distintos ciclos administrativos. Evidentemente, esto es un desafío y no podemos ocultarlo, ¿no? Y por eso pensamos que una formulación de objetivos asociada a conseguir redes suficientemente densas o suficientemente capaces ayuda en ese sentido. Y también pensamos que la tecnología también en este momento nos puede ayudar. Es decir, una apuesta estratégica por la fibra en sus distintos modos, ¿no? Pues, por ejemplo, en este momento es una apuesta estratégica segura, ¿sabes? Es decir, puedes asegurar, ¿no? que la fibra que tiendas ahora será utilizable pues, dentro de 60 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos también una oportunidad ahí que nos puede ayudar. Y en el móvil, también el consenso mundial que hay acerca de las redes 5G también nos convierte las apuestas por 5G en distintas bandas y aquí con más matices probablemente, ¿no? En una apuesta estratégica segura para un país o para un gobierno. Pero sí, Alan, es exactamente, y como tú lo has dicho, un desafío. De todas formas, la empresa privada que también está sumergida, que como hemos dicho, no está al margen, ¿no? de estos cambios de ciclo, también es más que consciente de eso. Esa cifra de 60 que os repetía una y otra vez proviene de unas declaraciones de Telefónica, ¿no? Que hace unos meses declaró que su plataforma de fibra era su plataforma para los próximos 60 años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que si tenemos la habilidad de definir estos objetivos de manera que no sean cortoplacistas, sino que apunten a un crecimiento estable de valor, yo creo que expresándolos en densidad y capacidad nos acercamos a eso. Y si hacemos apuestas y si aprovechamos la existencia de tecnologías que son apuestas claras como la fibra o el 5G, tenemos más posibilidades, ¿no? de conseguir entornos estables, ¿no? para la construcción de esta infraestructura digital. No sé si responde a tu pregunta, pero bueno, creo que tenemos que acercarnos seguir caminando en esa línea.
Muchísimas gracias, Joaquín, por esas reacciones a la consulta planteada por Alan. Y vemos en el chat que tenemos preguntas. Por ejemplo, la siguiente, el tema de la asequibilidad, sobre todo para los sectores más desfavorecidos. ¿Cómo se trata? Joaquín, adelante. Por supuesto. Sí, sí. El tema de la asequibilidad es esencial y, como hemos dicho, precisamente las políticas públicas no deben abordar este asunto, pues porque uno de los objetivos de esta infraestructura precisamente es ayudar al cierre de brechas, no hacer que se amplíen, ¿no? Que es uno de los riesgos que también existe. Aquí, de nuevo, no hay soluciones fáciles y requiere pues digamos que una gestión excelente y un compromiso a largo plazo. Pero los gobiernos que están teniendo éxito, hay ejemplos, ¿no? con este tipo de políticas, lo que hacen es combinar unos mecanismos de competencia robusta que mantienen los costes bajo control y hacen incluso que estos costes decaigan. Pues he enseñado varias gráficas, ¿no? acerca del el coste por megabit en banda ancha móvil, pues que viene, como es lógico, decreciendo prácticamente de manera exponencial en todo el mundo. Cada mercado a su ritmo, pero de manera exponencial. Y luego también la definición de políticas públicas y de subsidios para la facilitación del acceso allá donde sea necesario. También, de nuevo, la existencia de tecnologías de consenso mundial, como la fibra o el 5G, también facilitan de alguna forma la reducción de los costes, ¿no? como señalábamos antes. Muchísimas gracias, Joaquín. Disculpo que el sistema me sacó por unos segundos. Ya Okay. estamos de regreso. Yo creo que uno de los temas que más nos preocupa particularmente en nuestra región es justamente el tema de la vulnerabilidad y los temas rurales. El despliegue de infraestructura rural en principio es más lento, en principio es más costoso y quizás uno de los temas principales es el tema del retorno de las inversiones de los privados y para ello construimos o definimos los fondos de acceso universal. Estos fondos de acceso universal lamentablemente no se han articulado de la mejor forma y pues esto también es una barrera importante. Ahora, si no tenemos el apoyo de los fondos de acceso universal, pues no nos queda más que buscar la cooperación internacional y la banca de desarrollo. ¿Cómo podemos, desde la perspectiva de la agenda digital mesoamericana, ser atractivos para acceder a estos fondos? Es una excelente pregunta, Alan, y efectivamente pues es también clave en la construcción de esa política pública. Yo querría tal vez aquí ampliar el foco, ¿vale? En este momento, en esta coyuntura mundial, los activos de infraestructura digital, los activos de infraestructura de telecomunicaciones son atractivos para los inversores. Lo son en todas partes, ¿vale? Evidentemente son más atractivos en unos mercados que en otros, pero lo son en todas partes. Y existe una clara posibilidad de construir paquetes de inversión que sean atractivos, evidentemente, tanto para digamos que la inversión multinacional, como para actores privados que puedan de alguna forma intervenir también en este mercado y multiplicar, ¿vale? Estoy hablando claramente pues, de grandes fondos de infraestructura privados que existen y que están buscando activos que añadir a sus carteras. Evidentemente, esto solo pasará en una serie de condiciones, ¿no?
Pero yo creo que un balance que es difícil de conseguir, pero que es posible, entre todas esas fuentes de financiación, puede dar lugar a resultados bastante interesantes. Muchas gracias. Desde la perspectiva que mencionabas y un poco la función que tienen ustedes, que no es solamente con los gobiernos, sino facilitar esta infraestructura y que los países, las demás empresas y otros sectores desarrollen la infraestructura. Uno de los temas que estamos tratando de visualizar en la Agenda Digital Mesoamericana es esa coherencia intrasectorial, ¿verdad? O sea, que lo que hacemos, que lo que hagamos en el desarrollo de esta infraestructura tiene mucho que ver con los temas de educación, de los sectores de educación, de salud, etcétera, como lo mencionabas al principio. ¿Cómo logramos esa coherencia? O sea, desde la perspectiva de lo que ustedes desarrollan, cómo lograr que el resto de los sectores se alineen y hagamos una política pública digital coherente? Insisto, de nuevo es efectivamente, como tú señalas, un gran desafío conseguirlo, pero de nuevo tenemos el viento soplando a nuestro favor en este momento. No hay un sector en la economía que no se vea impulsado en este mismo momento a digitalizarse, ¿no? Hemos puesto al principio de la presentación 3, pero podríamos haber seguido, pues, porque prácticamente no hay ninguno. De hecho, como referencia y por compartirlo con vosotros, dentro del plan, un dato de España, dentro del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que está poniendo en marcha el Gobierno de España dentro del mecanismo de recuperación de la Unión Europea, que estima para los próximos 5 años unas inversiones de 70.000 millones de euros en España, más 70.000 en préstamos adicionales. Un 33% de esos 70.000 millones se están imputando directamente a digitalización, ¿de acuerdo? Entonces, existe sin duda un momentum hacia digitalizar sectores productivos. Así que lo que tenemos que hacer es, mi opinión, quiero decir, porque lo que tenemos que hacer es muy complicado, lo que tenemos que hacer es actuar, como tú has dicho, Alan, con esa perspectiva y entender que lo que estamos construyendo es una infraestructura que solo tiene sentido si transforma a la sociedad o a estas industrias que hemos mencionado antes y embarcarlas desde el principio, porque solo con grandes proyectos transformadores conseguiremos, por una parte, que la infraestructura crezca y por otra, que efectivamente la sociedad se transforme. Muchas gracias. Preciso no perder de vista esa demanda. Perdón. Muchas gracias. Tenemos una última, es una observación que nos hace de Telcor Nicaragua en temas de seguridad de red, ¿verdad? Cómo o sea, la importancia de la seguridad, sin duda alguna, es fundamental en este proceso, sobre todo cuando estamos poniendo a la población a trabajar, a nuestros niños más conectados en la red. ¿Cómo podemos impulsar los temas de ciberdelitos? Sobre todo pensando que quizás en nuestros países no tenemos una figura que tome liderazgo en temas de seguridad digital y de ciberseguridad. Vamos a ver. Aquí hay dos conceptos que se entrelazan y que tenemos que manejar. En primer lugar, y es cierto, esta infraestructura supone un gran cambio en nuestras sociedades y como todos los grandes cambios no está exento de riesgos que pueden llegar a ser muy importantes, ¿no? Entonces, como gestores de esa infraestructura, como gobernantes y como ciudadanos, tenemos que ser conscientes de esos riesgos y trabajar para minimizarlos activamente. Entonces,
ese es un hecho que está ahí, ¿no? La industria ha conseguido poner, por ejemplo, el 5G, ¿no?, en medio del ojo público, concentrar la conversación de la sociedad en torno a tecnologías como el 5G, y ahora pues debemos ser capaces, ¿no?, de gestionar, ¿no?, lo que ese 5G, lo que la sociedad espera, ¿no?, y todos los efectos asociados a eso. Y nos va a costar, y es un paso que tenemos que madurar. Luego, los conceptos que se entrelazan son los de la seguridad, entendidos como seguridad de la propia red, y luego también la posibilidad de que se cometan delitos o cosas inaceptables usando esta infraestructura digital, que es un hecho cierto también. Y luego la propia resiliencia, es decir, si vamos a poner toda nuestra sociedad apoyada en esta infraestructura, tenemos que construir una infraestructura resiliente, ¿no?, que no se derrumbe a la primera de cambio o a la segunda, ¿no? Y, bueno, pues, afortunadamente parece que en general también lo estamos consiguiendo. Tratando de responder al tema a tu pregunta sobre la seguridad, pues es algo que es inherente y que hay que gestionar desde el principio, y en el que hay que encontrar un finísimo equilibrio también entre los actores públicos y los privados, ¿no? Y es un trabajo que se está madurando y que las sociedades están tratando de encontrar sus respuestas, que distan mucho en este momento de ser perfectas y estar cerradas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un camino que es necesario recorrer y que es importante hacerlo. De hecho, se repite mucho, estamos consiguiendo o hemos conseguido ya conectar a todo el mundo, y eso es muy bueno, a casi todo el mundo, porque hay evidentemente una brecha que tenemos que cerrar. Y eso es muy bueno y es una gran oportunidad para nuestras sociedades. Pero al hacerlo, también estamos conectando a gente mala que hace cosas malas, y tenemos que ser conscientes de eso y gestionarlo también. Igual que nos dimos policía y leyes, pues tendremos que llevar eso a las redes y a la infraestructura. Es un camino que necesitamos recorrer. Muchísimas gracias, Joaquín. Nos quedan tal vez un par de minutos en los que podamos extendernos. No sé si antes de pasarle la palabra a la doctora From para el cierre, si don Edwin quisiera hacer una reflexión final. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Joaquín, nuevamente, en nombre de la empresa NAE, por permitirnos ese espacio y compartir algunas de las buenas prácticas, posiciones que tenemos también en pues, el desarrollo de nuestras actividades. Y bueno, quedamos a la orden de todas y todos ustedes por cualquier consulta, cualquier comentario, etcétera, en lo que podamos ayudarles con muchísimo gusto. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Ya nos están solicitando la presentación, así que les agradeceríamos si nos las pueden compartir. Y para el cierre, doctora From. No sé si... Bueno, a nombre de Comtelca y la dirección ejecutiva del proyecto Mesoamérica, les agradecemos mucho la participación de ustedes hoy, muy clara exposición, muchas preguntas. Quisiéramos, pues tal vez invitarlos a los pasos siguientes de la Agenda Digital Mesoamericana, y se los contactaríamos más adelante. Y pues les recuerdo que esta presentación va a quedar dentro de la página, dentro del YouTube, la página YouTube de la dirección ejecutiva, y el video estará disponible en las próximas horas. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan todos muy buen día.